entiendo qué gritan. Yo les quiero contar que igual el martes recién se cobra a los perros, así que al pedo están haciendo todo este ruido. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Vencer o Aburrir. Acá, como todos los sábados por la noche, esta es la opción de Gen. Que ustedes nos escuchen, que ustedes nos acompañen argumentando, intercambiando ideas, posiciones, mientras se lamentan porque ya es el 45 de mayo y no hay plata para poder salir. Es que quedarse un sábado en casa es un plan interesante, ¿verdad? Muy bien. Si están ahí, tienen que saber que es una semana que ha sido cargada de noticias. Hubo Superclásico por duplicado, en uno ganó Cerro y no importó tanto, y en otro ganó Olimpia y tampoco importó tanto. O sea, ni el fútbol ya nos pone contento. Basta, Marito, basta. No sé qué tenga que ver el presidente con esto, pero pobre presidente, ¿verdad? Desde que el tipo está, es como que, desde que está a cargo, todo está raro en Paraguay. Todo está raro. El presidente, por cierto, hizo una cosa buena esta semana. Vetó parcialmente el proyecto de ley que le eximía de culpa a los funcionarios públicos que se olvidaban de declarar algo en sus declaraciones juradas, ¿verdad? Eso está muy bien de parte de Marito, pero por supuesto que si hay una de cal, hay una de arena. Después salió Marito a decir que va a contar todo lo que sabe sobre los nexos del crimen organizado en el Paraguay y en la política, si es que la Fiscalía no hace ya algo ahora mismo. Presidente, ¿para qué avisar? ¿Por qué no dice nomás ya lo que sabe directamente todo? O sea, ¿será que tiene que ver con este periodo eterno en el que vivimos en Paraguay, que es la previa a las elecciones? No lo sabemos. En fin, hablando de elecciones, esta semana recordamos que los jóvenes desde los 22 años ya van a poder ser intendentes desde el siguiente periodo. Y desde los 20 podrán ser concejales. ¿Era eso o ser estrellas de TikTok? Y yo no sé qué es peor. Hablamos también de la posible llegada de la viruela del mono a Paraguay y por qué eso no te tiene que asustar tanto, ni alejar de tu amigo al que le dicen cariñosamente KI. No hay un problema con él. De paso, expusimos un tema complejo como el criadazgo, que todavía afecta a muchísimos niños y niñas en Paraguay, en nuestro país. Y finalmente lo que hicimos esta semana fue cerrar con la noticia de que el patriotismo cuesta 400.000 guaraníes. Eso cuesta zafar del servicio militar obligatorio o del servicio civil. Como casi todo en Paraguay, se arregla y se resuelve con plata, con la yaya. Tanto que desde hace unos días se viene hablando de que los bancos nos quieren cobrar por el uso de las transferencias electrónicas. Un porcentaje que los usuarios y los comercios consideran desmedido y parte de una especie de codicia excesiva por parte de los empresarios bancarios. La codicia, algo que nos ciega de lo realmente importante, que se enfoca exageradamente en lo material, muy ligado al pecado de la avaricia, que junto a la soberbia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza constituyen los 7 pecados capitales, por ejemplo, en la tradición eclesiástica expandida a lo largo de estas tierras en las que vivimos nosotros. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no hablar sobre qué entendemos nosotros como pecado? Para ello, hoy tenemos de invitados a alguien que nos puede dar cátedra desde su doctrina, al pastor Emilio Agüero Sgaiv y a una reconocida actriz, conductora de TV, agente de seguros y pecadora como Belén del Pino. Y también está Borja. Así que sean bienvenidos a Vencer o Aburrir. Hacete cargo que decís que es pecadora ella. Hacete cargo. Ahora, vos todo el día estás con, ay, yo hago el guión, yo escribo todo. Ahora, hacete cargo. Encima es mi amigo, ¿no querés ver si no era? Yo lo que quiero decir es que estoy muy contento de tener, por un lado, al pastor, que es un experto en el pecado, desde su lado de pastor de la iglesia. Por un lado tenemos a un experto y por otro lado tenemos a una usuaria avanzada, como mira. es Belén. A mi papá, por favor, que está viendo este programa. Papá, ellos no saben lo que dicen. Vamos a ver, señor. Vamos a ver, señor del Pino, después. Pastor, ¿qué es lo que es el pecado, pastor? Significa dos cosas en etimología. Por un lado significa errar el blanco y por otro lado cruzar una línea prohibida. Ok. Ese concepto abarca todo aquello que infringe la ley de Dios, tanto moral como espiritual. La Biblia dice que no existe ningún ser humano en el mundo que no haya pecado o que no sea un pecador o tenga una tendencia pecaminosa, excepto Jesucristo, para nosotros la doctrina cristiana de la palabra de Dios. O sea, hay de lo de el que esté libre de pecado que tiene nadie, todos tiraron la piedra al suelo. Sí, ¿qué va a hacer? Conocen la historia, un ¿verdad? cascote, es una Exactamente. Y dice triturada. que del mayor al menor fueron tirados. O sea, la Un acusó su terremoto. conciencia, ¿verdad? Ya imagino el meme de el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Jesucristo ahí. El único que puede haber tirado. Y justamente dice que el único que puede haberme condenado me perdonó. Decía la mujer que iba a ser condenada, ¿verdad? El único que podía condenarme me perdonó. Es un principio espiritual muy lindo. Y nace en el Edén,
con Adán y Eva, cuando Dios dice no coman del fruto prohibido, ellos obedecen a la serpiente, lo comen, y ahí empieza una serie de sucesión de hechos. Se sienten desnudos, tienen vergüenza, se pelean, sienten temor, se alejan de Dios, que ya es la consecuencia del pecado. Y aparece la palabra en sí por primera vez en Génesis 4, cuando Dios le dijo a Caín, antes de matar a Abel, mira que el pecado te golpea la puerta, no le hagas caso. Si en todo caso le enfrentas, vos tenés poder sobre él, no deje que él tenga poder sobre vos. Conocemos la historia, se dio a la tentación, mató al hermano, y de ahí estamos hoy en el siglo 2022 con guerras, con hecatombes, con problemas, traiciones, suicidio, violencia y todo lo que ocurre. Qué casualidad, ¿verdad? Que haya sido una mujer la que instó a Adán a lo de la... Eso me parece un pecado muy grande lo Sí. que estás diciendo. ¿El machismo es pecado? No, ¿El machismo es pecado? ¿Qué pecado? ¿Y Es un pecado. ¿Y si es pecado, cuál sería? Porque yo creo que prácticamente casi todo lo que hacemos se puede entender como pecado si queremos, pero es difícil elegir qué pecado sería. ¿Qué pecado sería el machismo? ¿La soberbia de los La hombres? soberbia es creerse más que otra persona, porque Eso. la Biblia dice que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Y cuando el hombre ejerce el machismo o el feminismo malentendido, está considerándose mayor que el otro, y por lo tanto, de una posición de arriba para abajo ya hay un pecado de soberbia. Ese es el Como- pecado más habitual de Mike Silvero. Que ¿Cuál? incluso en la soberbia. Tienes un programa con tu apellido, tío. Sí. O sea, Sí. no hay nada más Eh. soberbio que tener un Sí. programa con tu apellido. Culpable. Ahora, lo que me interesa Por lo es- aburrido de su programa. No, el otro. No, no, Ah, el otro se vencer, llama vencer. Silvero. Ah, perdón. Lo que me interesa es cuál es si el tuyo es la soberbia. Ok, ¿el tuyo cuál es, Belén? ¿Cuál es tu pecado favorito? No, es mi pecado favorito. Si por ahí el que más me debilita, el que más débil me tiene es la gula. La gula. La gula, sí. Ah, mira. Que gula es comer de más, es exagerar. Es exagerar en cualquier Es cosa, me comer de más, parece. pero también beber de más. Ah, mira. Que eso es sobre Yo todo pensé lo que le que afecta- ahí esa parte estaba como permitido. Es lo que le afecta a Belén. Señor del Pino. No. O sea, no. Y también tengo curiosidad por saber cuál es el pecado favorito Sí. del pastor. O en el No, que más no cae. ¿Cómo favorito. va a haber uno Vamos a favorito? quitar favorito. O el menos odiado, si lo queremos ver así. No, y diría la gula también el menos odiado, entre comillas, ¿verdad? Pero yo creo que el orgullo es un pecado que a todos nos tiene en común, a todos los seres humanos. Ahora, básicamente el orgullo, según la teología, es la raíz de todo, ¿verdad? Desde Luzbel, que se volvió Satanás, hasta Adán y Eva, porque la palabra clave fue seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Y el ser humano quiere tener autonomía sobre sí mismo sin tener cuenta a Dios, por lo tanto el orgullo creo que es el pecado más común que Eso puede viene haber. del ego. La egolatría, ¿verdad? Todos tenemos un grado de egoísmo, ¿verdad? Hasta un punto no tan malo, pero la mayoría sí ejercemos un egoísmo que ya tiene que ver con que si a mí me gusta no me importa que a vos te dañe. Y ese es un pecado gravísimo. Eso es lo que a vos te pasa todos los días Yo conmigo. soy, yo soy un egoísta declarado y no tengo ningún problema en admitirlo. A mí me gusta ser egoísta y disfruto el egoísmo como el que más. Así te va. Pero yo lo que no entiendo muy bien es por qué es tan malo. Es decir, ¿por qué un pecado es pecado? Hay pecados que obviamente son malos y son malos para la sociedad porque hacen daño a otros. Vos lo ¿no? que querés saber es si hay una especie de ranking de cuál es el peor pecado. No, yo lo que quiero saber es por qué es pecado cosas que no hacen daño a nadie. A ver. Por ejemplo, la gula, ¿a quién hace daño? Comerte un choricito más cuando Porque- ya estás lleno. Pero ¿a nunca, quién Borja, ¿a quién hace daño? nunca te dijo tu madre en los años 50 en Madrid Sí. cuando crecías, Sí, en los años 50. hay niños que no tienen para comer Los mientras vos niños de estás jugando África. con la comida. Pero eso me lo decía cuando no comía. Cuando comía además, a nadie le dicen eso, payaso. La abuela te da de comer mucho. Las Entonces, abuelas generan gula. Comer 6 chorizos de más cuando ya no tienes hambre, simplemente por gula, ¿por qué es pecado? No le hace daño a nadie, se van a estropear. Claro, O sea, no y de porque... hecho, favoreces a la industria. Sí, pero es una. Voy a poner el lado del pastor ya. Es a la una industria conducta. frigorífica. Es una conducta. La pereza, el quedarte durmiendo, y eso también Belén Es como sabe que bastante tendrías de que eso. compartir tus chorizos, Borja, y no compartí. Eso Pero si también hay es chorizos de pecado. sobra, hay chorizos de sobra, nadie los quiere, me los como yo, eso es gula, pero está bien. La pereza, que es dormir hasta las 1000, y de eso Belén sabe bastante porque se acuesta tarde, además Sí, porque yo su me- programa es tarde. Bueno, pero Acepto. porque Está trabaja hasta justificada, tarde. está ¿Qué le hace justificada. daño la pereza? ¿A quién le Esto hace para daño mis la jefes pereza? de día. Es una conducta negativa. Es Y una vamos- influencia No, negativa. la pereza por a la larga perjudica hasta la sociedad misma, ¿verdad? Te imaginas si todos quisiéramos ser perezosos. Claro. Pero por otro lado, la gula perjudica nuestro cuerpo, que la Biblia considera que es un templo donde habita Dios mismo, entonces nos alienta. O sea, entiendo lo que dice acá. Sí, lo que pasa es que por él- un choricito de más no te va a hacer el infierno, Eso, ¿verdad? pero Hay que admitir. Este agarra y come y dice, Tiene- mi cuerpo, mi decisión, pastor. Claro. Y come- Exactamente, ese es el Yo lema. le Tiene conozco. que ver un poco con la lujuria también, esto del cuerpo. En cierta medida, Claro. ¿verdad? En cierta medida, A porque... eso iba también, la lujuria, bien entendida, no hace daño a nadie.
¿Cómo la lujuria bien entendida? Díganme, hace 20 años quiero saber, estoy practicando. ¿Qué pasa? Estoy a punto de meterme en la iglesia del pastor de Pero digo, yo lo estos que digo, conceptos. que igual que en el caso del chorizo, Sí. perdón por juntar el chorizo con la lujuria, igual que en el caso del chorizo, igual en el caso de quedarse en la cama hasta las 1000, No. hay una cuestión de grados. Es decir, tú puedes ser un poquitito comilón y tener un poquitito de gula, Glotón. y ya es pecado, porque me imagino que ¿dónde se establece a partir de qué momento de la gula es pecado? ¿Está establecido eso o simplemente la gula es pecado? En cuanto es un poco pecado, es pecado, ¿no? Es medio dicotómico, no es una Sí. cuestión de grados. Entiendo. Pues lo mismo pasa con la pereza y con la lujuria. Entonces, ¿a partir de qué momento la lujuria es pecado? Un poquitito de lujuria es pecado. No, y puede haber ¿Cuánta lujuria- lujuria tengo permitida, Sí, maldita sí, sea? ¿verdad? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora decimos? Si relacionamos la lujuria con el sexo, aún dentro del matrimonio, que es una relación lícita para la Biblia, puede haber lujuria y puede haber pecado, ¿verdad? Ok. Porque es un apetito. Y cuando uno no tiene dominio propio, aún una relación sexual lícita puede puede desvirtuarse si es que no hay dominio propio o control, como el alimento también, que a la larga, si uno no se acostumbra a regular, va a comer, y bueno, el sexo también es lo mismo. Y aunque está lícito tener sexo dentro del matrimonio, no es lícito usarlo como de una manera tal que a la larga podías vos, como un objeto, usarlo a tu pareja, por ejemplo, o bien perjudicar y desviar la espiritualidad y el dominio propio en pos de la lujuria. Ah, O ok. practicar cosas que la Biblia dice que no hay que practicar ni aún dentro de las relaciones matrimoniales, por ejemplo. Y ese Ilsa. Ya esa quiero es otra saber. cosa- esa es otra cosa que también me llama la atención. Perdón, voy a estar un poco. Yo voy a ser el Contreras. Por perdón. favor. Me llama la atención. ¿Te estás notando? ¿Por qué en general las iglesias se meten tanto en el mundo sexual de los seres humanos? Es decir, si ya en la Biblia están hablando de prácticas sexuales que no son Sí. lícitas, ¿no es un poco invasivo? No, yo creo que al revés. Yo creo que la gente luego habla mucho de sexo, no la Biblia. Bueno, La Biblia Belén es muy habla clara. todas las noches de sexo. No, en- por en- ejemplo, No todas. el hablar de sexo es muy importante y es muy sano si lo hace uno bien. Pero fíjate vos la gente, de los chistes, las bromas, la pornografía, todo es sexo, 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 sexo. Lo que Dios dice sencillamente es que la sexualidad es entre un hombre y una mujer dentro del estado del matrimonio, de mutuo acuerdo, y tienen una o dos prohibiciones generales en el cual si uno se maneja dentro de ese carril está todo normal. O sea, no es meterse en la cama de nadie, de ninguna manera. Es un consejo para que las cosas funcionen bien. Como una vez escribí en un artículo en el diario de La Nación, dije yo, el sexo es como un secador de pelo. Se burlaron, se rieron de mí, pero tiene algo de verdad. Perdón, ¿cuál es la...? El sexo como un secador de pelo. Caliente y ruidoso. No, de que el secador de pelo es algo muy útil para las damas, por ejemplo, ¿verdad? Pero usarlo bajo la ducha te mata, te puede electrocutar. Entonces, el sexo es muy bueno dentro del lugar que hay que usarlo, ¿verdad? Fuera de ahí vemos la enfermedad, embarazo no deseado, corazones rotos, un montón de perjuicios, ¿verdad? Y por culpa del dominio propio, falta dominio propio. Hablas mucho de sexo sobre los 45. Hablamos de vez en cuando, no siempre. Pero Un día a la semana por lo menos no. Pero me quiero El quedar en tema eso número porque, uno, porque me parece que ellos tienen mucho contacto. Todas las noches con Sergio Grisetti hacen un programa que se podría considerar trasnoche en la pantalla de Gen. Sí. Y mucha gente les responde. Es un tema... Sí, así, tocamos un tema así y todo el mundo se prende. Así hay más Revienta. mensajes, se duplican los mensajes, la gente quiere contar, la gente quiere preguntar también. tiene curiosidad, pero sí, a la par tiene curiosidad, pero también quiere contar sus cosas. O sea, como que se da esa libertad. Como que hay ese horario parece que le suelta más a la gente. Y bueno, y ahí estamos nosotros los opinólogos de Sobre los 45 tratando de ver qué podemos hacer con, ¿Y cuál es el con sus pecado? experiencias. ¿Cuál es el pecado favorito de tu audiencia? ¿Cuál es la lujuria? La lujuria, ¿verdad? Sí, lujuria. sí. ¿Y el Esto tuyo? tiene que ver con los chorizos. ¿Y el tuyo, Mike? El tuyo es la gula. Estoy mirando. Bueno, la Es soberbia y evidente. obviamente la gula. Es evidente lo de la gula. Yo lo del chorizo lo A decía mí más por en ti el que por mí. tráfico de Asunción la ira. No La saben ira. cómo tengo que controlarme. Ustedes no se imaginan, gente, De hecho, por favor. hablando de la ira, yo estaba pensando en preguntarle al pastor si hay veces que pecar es bueno. Usted, que antes era luchador, me imagino que de repente la ira le podía resultar útil. Se ponía en modo iracundo, se Como convertía incentivo, en una ¿verdad? especie de super saiyajin. De- Y de de- repente esa ira le daba la fuerza para reventarle al oponente. O sea, es De un hecho, pecado la útil. ira no es un pecado. La ira no es un pecado. Pero es un pecado ¿verdad? capital, ¿no? No, airaos, dice la Biblia, pero no pequen. O sea, Ah. la Biblia no puede pedir algo que va contra natura. Por ejemplo, no puede pedir la Biblia, no se ría. Es imposible. Claro, la ira a Y veces fíjense, es un acto la ira, de injusticia, es una claro, reacción en es una injusticia expresión de también. Jesús, ok. lió
y echó todo lo que había, era un acto de ira. Ah. ¿Verdad? Lo que Dios Ya dice es loco. que tengamos una indignación justa. Por Ok. ejemplo, si acá Belén va en el tránsito y le empiezan ahí a tapar el camino por gente que Sí, no sabe manejar el señalero, vehículo, eso. no está mal que ella de repente tenga una reacción de frustración, por la frustración nos genera ira y se enoja y diga, movete. Bueno, ahora si le dice, movete, Ojalá le diga, desgraciado, te voy "Movete a nomás". matar. Y la maga que le ha chocado, bueno, decía un pecado, pues ya está siendo Ah, es violenta. una cuestión de grado, entonces. Así mismo. O sea, Pero si no. me bajo del auto ya es otra cosa. Si le insulta, Claro, si le dicen, por todavía ejemplo, dices, si le atropella, ¿sabes cuál ya es? está mal. Así- Si sí, por ejemplo está mal, así se da mismo. cuenta, están manejando y el que dice, pero mujeres. Oh. Otra vez, soberbio. Uy. Ahí la ira. Ahí la ira. ¿Cómo se llama la película esta de...? Pero, Día de Día de Furia, la de Furia. Michael Douglas. Ah, No, sí, no, sí, no, sí. la de los dibujitos que muestran todas las... Ah, in and out. Esa. In and Hay out. Ahí también me un pecado convierto. ira en el tránsito que se convierte en cobardía. Cuando veo que una mujer sola, me enojo en serio y digo de todo, pero cuando veo que están cuatro musculosos adentro, entonces regulo digo nada. nomás, me tranquilizo pasa y si- tengo dominio propio. Pastor, ¿qué pasa si una mujer sola y me paro? A ver Sí. la cámara, me paro. ¡Fum! Me bajo yo. Y mide un 88. Ahí ya. Y yo Sí, que, un yo que poco. Mike me tendría un poco más Y de le- y respeto. pongo Sí, un poco yo- más gruesa mi voz que puedo. Sí, no te quedas. Vos entonces ya te declaraste egoísta, Sí. lujurioso, fanático de los chorizos. ¿Qué más vas a decir esta noche? Yo intento, a ver, yo no me centro en un pecado nada más, yo intento repartirme en todos los pecados para no Hay alguien que dice, abusar uno de otro. ¿no? yo me Más o quedé menos. pensando cuando él me pregunta a mí cuál sería y yo digo, hay uno del que yo, desde que el año pasado, lo cuento, tuvimos una conversación muy, muy interesante con el pastor donde nos conocimos personalmente y ahora agradezco que haya venido nuevamente al programa. Y después al final empezamos a hablar de este lugar. ¿Qué aprendimos con las religiones? ¿Qué aprendimos escuchando? Y yo le decía a él un montón de cosas. Y hay una cosa que a mí se me quedó que es el tema de la envidia como que te sale natural. O sea, vos mirás y decís, por ejemplo dice, estos todos tienen pelo, ¿verdad? Yo sé que él está pensando eso. Él está pensando eso. Entonces, Borja. ¿cómo te vas de la envidia? Porque hay gente que te dice también, no, pero hay una envidia sana. Sí. ¿Existe una envidia sana? No, yo creo que más que envidia sana sería en todo caso que yo deseo lo que el otro tiene en el buen sentido. Me gustaría, por ejemplo, tener esa elocuencia, esa gracia, pero no con una amargura de que vos lo tengas y yo no. Ahí ya es perjudicial la envidia. ¿Me estoy explicando? Sí. Es como Totalmente. cuando yo veo la foto de toda la gente que está en la playa ahora, no sé cómo se van a la playa ahora, Claro. pero bueno, hay gente que está en la playa y digo, ay, qué envidia sana tengo, ojalá te ahogues. No, Pero no no es es así. sana, es que tu envidia no es sana. Ah, no es tan Tú sana. estás diciendo, ojalá les llueva, porque te conozco, somos ahí ya amigos, está y te mal. conozco. Y tú Que estás se pensando, nuble, que se "Ay, nuble qué envidia, Cancún". Ojalá les Que haya llueva, viento. Sí. ojalá no pasen mal. Pero el tema de la envidia sana... Ojalá me parece- ponga el playero, ponga la me parece bandera una forma roja y ya no se pueden de meter. blanquear un pecado como es la envidia. Envidia sana. O, por ejemplo, mentira piadosa. Sí. Es decir, te preguntan, Ay. ¿qué tal me queda este vestido? ¡Ay, qué lindo! Bien. Es mentira, está mal, es pecado, pero es piadosa a la vez. Es decir, es una especie de paradoja de pecado y hacer el bien. Entonces, es difícil también de... ¿Cuándo el pecado es pecado y cuánto el pecado está Pero bien? las Es pe- difícil para mí. Cuando hay intención de dañar, porque si yo una persona, una dama me dice, no le voy a decir qué gorda que estás, y me dice, estoy haciendo dieta, pero aún estás gorda, voy a hacer un descortés, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con la intención del daño que uno quiere hacer a la otra Pero persona. usted ve que es ambiguo, ¿verdad? Que no, es No, fácil. no, entiendo tu punto, pero si lo profundizamos más, vamos a entender claramente dónde está la línea divisoria clara. Pero Y otra por vez- ejemplo, se cambia, es una semántica nomás, pues envidia sana no existe. No. Lo que hay un deseo de estar en el lugar del otro, ¿verdad? Pero la envidia es, yo me siento mal porque a vos te va bien. Poco- Esa sí. es la envidia Un poco lo que me pasa a mí con pecaminosa. Mike. O sea, pero me olvidé Es decirte. como que, por ejemplo, vos digas, quiero que Mike quede pelado y que no le guste ser pelado, por ejemplo, ¿verdad? No, Ya va, que usamos el brome. después vamos a hablar Ya, de eso. bueno. Te queda súper bien ese corte con la barba así. Sí, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Tengo que hacer el corte y después la parte más interesante. Le preguntamos a la gente qué opina, qué cree, cuál cree, es pecadora la gente o no lo es. Salimos a la calle como todas las semanas a hablar de eso después del corte. ¿Qué te causa gracia? Envidioso. Envidioso. No puedo, cada vez que veo tu avatar de nuestra presentación, pienso que eres tú, pero sin el pecado de la gula. Es tu versión no pecadora. Tu versión sin Pre-pandémica. chorizos. Por cierto, otra pregunta. Burlarse de alguien por no tener pelo, pero mejor dicho, por no tener cabello, ¿no es pecado? Hay broma y hay burlas. Hay que diferenciar. No, Si, esto es si una a burla, uno esto no es le una cae burla. mal, ahora si te molesta, bueno, ahí Sí. ya hay que Si parar. la burla es
3 veces a la semana en aire, en televisión, Sí. ¿no empieza a ser un poco Ya es pecado persistente, sí. Sí. Ahí hay maldad. Gracias. Si Recursos Humanos ya indicó que tienen que parar la broma, es como que momento de parar. Muy bien, estamos hablando del pecado. Está el pastor Agüero, está Belén del Pino, a quien Borja, por alguna razón, disculpe don del Pino, pero dice que es pecadora. Y le preguntamos a la gente en la calle, ¿a dónde fuiste? Pues fui a mi lugar favorito para preguntar cosas. Yo te voy a hacer una pregunta yo ahora. ¿Vos ya tenés un puesto en el Mercado 4? O... No tengo un puesto, pero ya me voy con... Yo creo que te va a ir bien. Ya voy conociendo a las personas de ayer. Ayer cuando me fui a grabar esto, ya me encontré con una señora a la que había entrevistado en otra ocasión. Ya me saludó, ¿qué tal? No sé cuándo. Y yo, hombre, ¿qué tal? Entonces ya me estoy haciendo amigos en el mercado. Bueno, ¿y qué le preguntaste a la gente? Pues básicamente les pregunté acerca del pecado, cuál es su pecado favorito. Y esto es lo que me dijeron. A ver. Ok, Mike, buenos días. Aquí estamos otra vez en el Mercado 4. Vamos a hablar hoy acerca del pecado. ¿Qué es eso del pecado? ¿Por qué todo lo que da gusto es pecado? ¿Y cuáles son los pecados favoritos de los paraguayos? ¿Te gusta pecar? No. ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Y surubí? ¿Surubí? Sí. Mi pescado. Pecado. ¿Pecado comer o ¿Qué es pecado tu- cometemos? Para usted, ¿cuál es el peor pecado que hay? El engaño. No tengo pecado alguno. ¿No tienes pecados? Bueno, a veces es mentira. Un poco de pereza, a veces. Sí. Gula. Sí. ¿Envidia? Yo no tengo por qué envidiar a nadie. La codicia del hombre es tremendo. O sea, no es ser codicioso aspirar a algo tan grande como la vida eterna. Cuesta mucho, por lo menos, pero solo por hacer. La codicia es mala, pero la codicia de fe, la avaricia de fe, tener cada vez más fe, tener muchísima fe, más fe que nadie, ¿eso no es un poco codicioso? ¿Su pecado favorito cuál sería? El que más disfruta usted. Porque da gusto pecar. Aunque sí, Y sí, Da- da gusto. Da Claro, gusto. sí, De hecho, da gusto. casi todo lo que da gusto es pecado. Sí, ¿verdad? Es como prohibitivo que está mal. ¿Por qué todo lo que da gusto es pecado? Porque el demonio está ahí detrás de ti. Pero vos hagas lo que no tenés que hacer. Todos los feos no me queremos hacer. No puede evitarla, es algo que todo el mundo deseamos tener. Para el hombre se siente a gusto cuando peca, ¿verdad? también es pecado el pensamiento impuro. Es decir, tú ves a alguien y dices... al mirar a una Y es- mujer, al mirar a una mujer, nosotros los hombres ya estamos pecando. Ese depende del hombre. El hombre está pensando siempre en el sexo. Cierras los ojos y tienes un pensamiento impuro que da gusto. ¿A quién le hace daño eso? Nadie. ¿Cuál es el más habitual en el paraguayo, el pecado típico? No desear a la mujer. Desear la mujer del prójimo. Y Pero la mujer tampoco puede desear hacer el lo hombre de tu prójima, mismo. Claro que no, eso también es un pecado. Yo soy por tiempo casado, ¿verdad? sí. Y yo le engaño a mi esposa. Y dentro de cuando yo estoy haciendo el sexo con mi amante, sí, ahí dentro, sí, un poquito nomás, media hora o una hora. Media hora, una hora. La mentira. La mentira es pecado. Sí, ahí está. La mentira siempre se descubre. No hay una mentira perfecta. ¿Cuál piensas que es el pecado más habitual del paraguayo? La mentira. Y la mentira. La fornicación. ¿Por qué la fornicación es pecado? El de arriba es lo que ve todo. Pero Es lo que no perdona eso. cuando fornicas bien, estás haciendo una persona feliz. Y eso no puede ser malo. ¿No? Dios quiere que seamos felices o que seamos buenos. Felices. Y sí. Ese no importa, felices. Que seamos felices. Dios lo que quiere es que seamos siempre felices, ¿no? Sí. Y el pecado no te lleva, yo sé que un momento te hace feliz. Del 1 al 10, ¿cómo de pecadora te consideras? 11. Muy bien. Legalmente me considero 10, ¿no? Si tuvieras que elegir un pecado, ¿qué es? Te dirías, ojalá no fuera pecado porque demasiado gusto da. Tomar cerveza. Dios mío, qué pecadores somos todos. Todos pecamos, señor. Yo quiero que le haga un poco la pregunta a los políticos. ¿Y cuál es el pecado de los políticos paraguayos? De mentirle a la gente, engañarle también a Dios, porque ellos prometen. Conclusiones que podemos sacar. El pecado favorito de la gente en el Mercado 4 es el surubí. Y después, si hablamos de pecado, estaríamos hablando más bien de la mentira, que es lo que más reconocen en el mercado. Lo que menos reconocen, pero se les nota en la carita que también, es la lujuria, el pensamiento impuro, el codicioso. ¿Por qué es pecado aquello que no hace daño a nadie? No lo sé. Dicen, no, porque te hace daño a ti mismo. En exceso sí, si te pasas mucho sí, pero si es un poquitito nada más. Muy bien. Me gustó el señor que le puso límites de tiempo para que comience o no a hacer media hora, como que bueno. No, pero la verdad es que estaba mintiendo y dice, no, si yo estoy haciendo sexo con mi mujer, media hora, una hora, caballero, por favor. ¿Quién? Tápese un poco, Sí, media por hora. favor, media hora. ¿Quién le cree? Ahora vamos 5. a llevarnos bien. 6 minutos uno cree, pero... A mí, una cosa le preguntaba, no, decía, no, pero Dios nos está mirando todo el rato. Y yo le decía, hombre, pero cuando tenemos sexo, no. ¿No?
sea, no está bueno que nos mire cuando hacemos eso. Medio que quita toda la onda al momento. Porque no nos ve, ¿no? ¿O sí? No sé, yo no sé. A mí no me gustaría que me esté mirando. Vas a actuar distinto. Pero Dios se puede, no sé, relajar 6 minutos y no te ve. Se puede mirar hacia otro lado, ¿no? Sí, claro. Puede hacer cosas más importantes que estar Sí, mirando. además, ¿por qué Dios querría verme a mí teniendo sexo? O sea, Yo creo que Dios tiene mejor gusto que eso. Dios inteligente, acuérdate. ¿Qué te queda, pastor, de lo que No, de es lo que responde interesante la gente? pregunta de Borja y dijo algún comentario que tiene una respuesta. Quiere que hagamos lo bueno, que seamos felices. Eso es lo Sí. importante. Bueno, al hacer lo bueno somos felices, ¿verdad? Ahora uno dirá, no, pero no es así. Hay mucha gente haciendo lo malo feliz. Y justamente esa es la consecuencia del pecado que distorsionó. Es como por una persona, por poner un ejemplo, que no es adicta a las drogas, te puede disfrutar intensamente toda la actividad de la vida. O especialmente un sábado noche, salir con los amigos, con las amigas, con la esposa. Pero cuando uno está adicto a las drogas, todo su gozo está solamente en esa habitación, en su soledad, tal vez perdió su familia, perdió su trabajo, pero él tiene placer, pero no tiene felicidad. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo o yéndose en contra de lo que su naturaleza, que Dios le creó, está haciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay felicidad. Es más, te voy a decir una cosa, esta es la paradoja de la iglesia. Odiamos el pecado, no queremos pecar, pero pecamos. Y justamente por eso es que Cristo vino a morir por nosotros, porque no hay casa. Estamos totalmente absorbidos a causa del pecado. Pero yo, por ejemplo, puedo sentirme tentado, por decirlo, no yo, cualquier hombre de la iglesia, por otra mujer, que no sea nuestra esposa. Pero si caemos en esa tentación, nos sentimos muy mal. Pero si perseveramos y vencemos y estamos bien en nuestro matrimonio, en nuestra familia sólida, estamos altamente felices, mucho más que un promiscuo que tiene 1000 mujeres. Porque se renueva la mente, hay una metanoia, un cambio de mentalidad. Por eso es que cuando uno empieza a comprender la palabra de Dios y la Biblia, entiende que hacer lo bueno justamente es ser feliz. Pero entiendo también lo que dice Borja, de que por ejemplo, si uno es bueno o ser feliz, no depende del concepto que tengas. No puede hacerte feliz nada que te haga daño. Y a mí como cristiano me hace daño el pecado. Entonces tengo victoria y soy feliz. ¿Entienden? No solamente en el sexo, en la comida, en las relaciones interpersonales, en la ira, lo que vos quieras. Pero también se puede ser feliz pecando, es decir, no es blanco o negro. Se puede Quiero tener decir, placer pecando. Pero porque el felicidad pecado no. tiene... Y el No, felicidad no. Pero el placer también genera felicidad. Bueno, pero tiene que ver más bien con un momento. La felicidad es un estado, un gozo. Bueno, la Biblia lo habla gozo, no felicidad. De hecho, Y el gozo podemos inclusive- incluso debatir acerca de si existe la felicidad, porque al ser algo absoluto es muy difícil que exista la felicidad. Claro, Pero como que hay momentos pequeños momentos felices. de felicidad No, hay tienen que ver pequeños- con el pecado. El pecado nos da breves momentos de felicidad que son hermosos. Yo quisiera decir más bien de placer, sinceramente. Porque felicidad para mí no es un momento, es un estado que va inclusive más allá de las circunstancias no puede vivir. Yo puedo sentirme pleno y tener paz en un momento de aflicción, por ejemplo. Para mí es una felicidad. Pero puedo tener un placer y encima un buen momento y un gozo. Por ejemplo, estoy con mi esposa, con mi familia. Ahí hay una felicidad que es un tema de la dopamina más que se te dispara. O comiendo bien algo. Por ejemplo, está medio aburrido. Vamos a comer algo. Comida china, ya está. Ya se pudo. Eso no es ser feliz. Eso ahí en ese momento es un momento de euforia nomás. Después comiste tú y volvés a tu vacío. Hombre, a lo mejor Entonces, no eres feliz tú, pero le hace feliz a un señor que cocina comida Claro. china. Ojo, Y después al que cobra. comiste tanto que te llenas la panza así, no te puedes ni A mí- prender el a mí- pantalón. Y después ya te no sos sentís feliz. mal porque comiste de A más. mí lo que me Sí. da rabia el pecado, de verdad, lo que me da rabia el pecado es que sea pecado la mayoría de las cosas que dan gusto. Es decir, las cosas que dan gusto Entiendo lo que me en dices. exceso son todas pecados. Entonces, eso es lo que me da rabia a mí. No podía ser Bueno, pero- pecado, no podía ser pecado cosas que no den tanto gusto como comer coliflor o ver el conejo. No podría ser eso pecado en vez de la lujuria y la gula que da gusto. Está mal organizado. Está mal hecho. Está mal planteado. distribuido. ¿Por qué No. ¿Por qué no se actualizan los pecados? Se Es actualiza que- todo menos los pecados. Interesante desde el punto de vista, por ejemplo, si vos separás, quizás no nos quedemos en la droga, pero una adicción como tal. Sí, Una adicción, sí, uno puede ser cualquiera, adicto hoy en día cualquiera. al trabajo, Claro. cosa que Borja no lo es, o a estar todo el día pendiente del teléfono celular, que sí es algo que nos pasa muy a Sí, menudo, todo ¿verdad? el tiempo. Como que te falta algo cuando no estás haciendo eso. Entonces, y cuando podés controlar, como que se siente todo más monótono. Las redes Más que- sociales es una adicción total. Estar un poco una horita sin tu celular te crea ansiedad. Es una adicción. Es un pecado en el sentido de errar el blanco. O sea, estás a eso perdiendo quiero tu ir. libertad. El pecado puede perder la libertad.
Yo estoy Ok. perdiendo mi libertad porque si yo no hago eso, no puedo sentirme pleno. ¿Verdad? No tengo dominio propio. ¿Verdad? Es muy interesante, esto hasta filosóficamente es muy profundo, el tema del pecado y de la victoria en Pero contra es que del pecado. prácticamente el pecado es casi todo. No casi todo. Amar, servir, En exceso, es pecado. trabajar, Tener pensamientos impuros. es un pecado. Es un pecado. Es un pecado. Es justamente el punto Borja ahí, porque es un pecado fácil. Porque nuevamente tiene que ver con el dominio propio. Pensamiento impuro, no solamente sexo, la ira, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, no la aguanto a alguien y todo el día estoy craneando que no la aguanto, un desgraciado, voy a terminar matándole capaz, ¿verdad? Entonces Jesús atacaba la raíz del problema, no se iba a las periferias. Entonces decía, mira, si vos pensás en una mujer o en un hombre que no es tu esposo, vas a terminar cayendo. Y eso te va a perjudicar. Aunque seas soltero sin compromiso, te va a perjudicar a la larga. Ahí tiene que salir mi vena de psicólogo para decir Por que favor. Evitar los pensamientos impuros es represión. Es decir, no es control, es represión. Entonces, No, yo creo que es al control. contrario, yo creo que los pensamientos impuros pueden ser útiles para evitar caer en la tentación del acto impuro, ¿no? Digamos, Porque vos decís, lo- quedarte, por ejemplo, Claro, pensando en lugar de llegar a la voy a acción. permitirme por lo menos unos cuantos pensamientos impuros y así ya me quedo Por tranquilo. ahí en tu pensamiento impuro dura más de 6 Ya me quedo minutos, Borja, tranquilo. así que bien, o sea, Exactamente. bien. El pensamiento impuro puede durar hasta 1 hora y pico. Sí, Esto- jupa, Una mira. hora al día. Sí, Ya va. si lo haces bien. Eso es lo que le dijeron a un muchacho. Le dijeron, mira, mirarla a una mujer 2 veces es pecado. Entonces cuando él mira primera vez, ya mira bien un 15 minutos para que la segunda no sea pecado. Bueno, un chiste, ya que estamos en la línea del programa. Ahora entiendo que no se enojen conmigo mis feligreses. No, Claro que no. No, favor. no se van a enojar, no se van a enojar, entienden. Pero está bueno, me encanta ese chiste y de hecho yo creo que hay que mirar, yo no creo que sea pecado, lo que pasa es que hay que mirar con discreción para que la persona no se sienta mal, que eso ya sería pecado. Si tú le miras Claro, a la entiendo. mujer y eso le hace sentir mal a la mujer porque eres poco discreto y estás haciendo caras como... Ah, no, no o querés algo ver, así, te eso por cruzas con supuesto es Borja y te pecado mira así. porque le estás haciendo sentir mal a una persona. Pero un par de miraditas discretas así de... O sea, está. Entonces, Eso- Estás no dando parece indicaciones. pecado. es Estás dando menos, si eso no es indicaciones. pero en ese caso todo es es menos pecado. pecado. Es menos pecado para un cristiano. ¿Por qué? Porque si yo le miro a una mujer y la hago sentir incómoda, estoy pecando yo y le estoy incomodando a otra persona. Se extendió. Pero si yo miro solo, me miro allá y miro acá, entonces yo estoy ya pecando solo. Es un poquito menos, pero es un pecado. Yo Por tengo el una principio pregunta. que te hablé. Tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera el pecado? ¿Qué pasaría si no existiera el concepto de pecado? ¿Seríamos más felices o El menos felices? concepto de pecado. El Para mí concepto que de el pecado no es un concepto, una realidad. Pero En primer no, lugar. Lo que pasa es que, ¿verdad? por ejemplo, en otra... Seríamos Pero súper me felices. interesa sobre todo la opinión de Belén. Si no existiera el Ah. concepto de pecado como tal, Pero si me no gusta, existiera la culpa, me gusta el punto desde, Ujú. desde el lugar de que... Estarías muerto, Borja. En primer lugar. Pues pasa que hay otras culturas en las que, por ejemplo, el castigo al pecado no existe. O sea, no está dentro de su guía. Y lo hemos preguntado el año pasado, ¿verdad? ¿Vos qué crees? Que no existe el castigo. O sea, Claro, o sea, es como hacer lo que quieras. claro, cosa pero tuya. siempre es tiene la que haber una tuya. consecuencia. Me parece que si vos sabes que algo está mal y haces igual, algo pasa en tu vida que te demuestra que hiciste mal. O sea, y ahí me parece que ese es el castigo a tu pecado. O sea, te sentís mal, te pasan cosas. Y hay otra, es como la culpa que se te queda por haber pecado así. Tú nunca tienes culpa, Belén. Tú Pero pecas tú todo el tengo, rato y algunas y veces tengo, nunca te veo Borja, nada de soy culpa. ser humano, tengo ¿Sabes? Creo que sangre. una de las peores culpas que te da es cuando la soberbia se te va a la... Cuando te das cuenta, vos estás en una posición soberbia y después te pones en tu lugar y dices, ¡ay! ¿Ves? Pero, por ejemplo, yo gula, pereza, lujuria, súper bien. O sea, ahí, computo, bien. La pereza. Pero, por ejemplo, soberbia, Ajá. envidia, ira y codicia, no los toco mucho. No. No toco mucho ese mercado. El otro mucho, pero O sea, eso me no centro, tanto. tengo, Yo tengo también. como mi target lo tengo bien definido y esos otros 4 soy increíble. Ir en ciertos ¿Ves? Ya estoy lugares. siendo soberbio, soy increíble, apenas peco. Desde Te el sentí punto- orgulloso de ser humilde. Pastor, Exactamente. Pastor, desde el punto de Tipo vista, más humilde del mundo. digamos, de lo que dice la palabra de Dios, el pecado es también una especie de recordatorio para que uno de vez en cuando pueda decir, che, quizás estuve fallando en esto, quizás me estoy desviando de ese camino. O sea, es como una serie de reglas de tránsito de la vida. No sé si no entendí bien tu pregunta, pero el pecado es infracción de la ley de Dios, algo muy, muy, No, digo, muy saber grave. que existen como tal definidas. Pero claro, y cada uno de esos. pregunta, ¿qué hubiera sido el mundo si no hubiera pecado? Hubiese sido maravilloso, no hubiera habido muerte, no hubiera habido No, traición, sin que la engaño. gente piense que eso es pecado. Ah, O sea, bueno, entonces va a sería, pasar todo eso, pero sería un es un caos. desastre, un desastre.
Un desastre sería. Sencillamente un desastre. Porque hay una ley también que la Biblia habla, que es la ley de la conciencia. Gente que nunca jamás en su vida leyó la Biblia sabe de manera natural que hay cuestiones que son malas en sí misma y punto. La envidia, por ejemplo, ¿verdad? Y la pereza. Los incas, por ejemplo, te mataban por 3 cosas, eran pena de muerte. Solamente 3 cosas. La pereza, la envidia y la haraganería. O sea, perdón, la pereza, la envidia y el tomar a la pareja de tu prójimo. Esas 3 cosas se te mataba. ¿Por qué? Porque en aquellas sociedades pequeñas, en la Biblia también el adulterio era un pecado penado con la muerte. Pero se le pillaba a una pareja de personas casadas que no están entre sí casadas, se les mataba. Y voy a decir, ¿por qué duro es eso? ¿Por qué? No, pero eran sociedades que vivían en guerra, eran comunidades pequeñas. Y si alguien se metía con mi esposa, ¿cómo yo me iba a la guerra con ese tipo que se metió con mi mujer? Soy capaz de matarla, o sea, ya va a haber división adentro. Entonces, se tenía que ser bien tajante, se les mataba por una cuestión de supervivencia. Es un poco como lo de Icardi, ¿no? Con Wanda. Mira un poco si Que no acá le si llevan a la teníamos que selección matar, porque se si hay que metió te con la meter con esposa el- de otro jugador de la mujer de selección. otro. Sí, sí, sí. Bueno, Estaríamos todos muertos. quiero quedarme con el punto de Belén. ¿Qué pasaría si tuviésemos que matar? Claro, si te Hoy. metes con la pareja ajena. Hombre, mujer, no importa. O Por sea, lo menos o sea, debería sí o una sí. buena multa. una multa. Una pues. multa por lo menos, Cata- por lo menos, pero buen dinero. Porque, mira, si yo le digo, por ejemplo, a Belén o a vos, vamos a hacer un negocio y esto, y nos ponemos de acuerdo, Ok. y miti, ¿verdad? Y yo termino quitándole la parte de ella, lógicamente ella me puede demandar y va a ser algo horrible ante la sociedad, ¿verdad? Pues soy un estafador. Y si yo le digo a ella, te voy a ser fiel, te voy a hacer feliz, y ella tiene yo le vendí eso, mira, y es mentira, lo sigo haciendo, destrozo su corazón, su vida, mi hijo, la onda expansiva es terrible, y nos puede quedar un pecado de esa manera, así nomás, por lo menos de indemnizar bien fuerte, digo yo. Dígame, millonaria sería. Ex, por favor. Acá, la plata, Poniendo. la plata. Acá Poniendo. están. Bueno, hagan fila. Listo. Borja, ¿vos tendrías que pagar mucho? Yo no tendría que pagar nada. Yo soy una persona absolutamente leal y fiel. No he cometido una infidelidad en toda mi Muy bien. vida a ninguna chica con la que haya salido y Ah, mucho menos mira. a mi esposa. Nunca he tenido la Sí. oportunidad tampoco, Sí. porque nadie me da bola. Pero aunque lo hubiera tenido esa oportunidad, no lo habría hecho. Porque soy una persona que cumple. Claramente también es un hábil mentiroso. Tenemos que hacer la pausa y después debatimos un rato cosas aleatorias con el señor Borja García Enríquez, acá en la señal de Gen. Venimos así. Plan de sábado por la noche, escucharnos debatir al señor Borja García Enríquez y a mí acá en la señal de Gen. ¿Le puedes contar a la gente y explicarle de qué se trata este bloque? Enríquez, para empezar. No es Enríquez, es Enríquez. Tiene Ya lo he Z dicho al final. Lo he dicho muchas veces, pero es Enríquez. Tienes feta. Básicamente, este es un segmento en el cual Mike y yo debatimos sin saber cuál es el tema sobre el que vamos a hablar ¿En y serio sin no sabes? saber cuál es la postura que tenemos que defender. Es decir, es un debate a ciegas hasta el momento en el que nuestros queridos invitados abren las capsulitas donde están o el tema o la persona que tiene que defender o estar en contra de una postura. Así que, bienvenidos a Vamos a tener que presentar la viñeta. Debate Random. ¿De qué escuela es esa defensa de mierda que tenés? Yo le quiero preguntar al Pastor, ya que él fue luchador, a ver qué le parecía. Tenés los un poco ojos nuestras- cerrados nuestras en la defensas. defensa. Es Tenés- porque no necesito ni siquiera tener los ojos abiertos para reventarte, Mike Silvero. No eres nadie. Ay, ay, ay. Bueno, vamos allá, ¿no? Yo creo que sí. Vamos Es allá. momento. Por favor, invitados, Invitamos. procedan a elegir un tema. Vamos a elegir uno. Cada quien Este. menos temas. Sí, no, hemos incluido algunos. Tengo que leer primero Sí. y después, bueno, dice, ¿servicio militar obligatorio sí o no? Bien ahí. Ahora Bien ahí. elegimos. Y ahora la persona que va a opinar va a estar ¿A favor o en contra? a favor. Ok, Del servicio militar obligatorio. Mike. por supuesto. Por supuesto. A favor. Tengo que decir todo lo que dije en la semana, pero al revés. Bueno, correcto. Sí. El servicio militar obligatorio, señor, señora, ¿su hijo de dónde va a sacar las líneas que va a tener para seguir en la vida? De su casa ya no, usted no tiene tiempo, está trabajando, está tratando de conseguir el pan de cada día. Necesita que desde otro lugar le adviertan cuál es el camino en el que tiene que seguir por la vida. Para eso es... No se despierta nunca antes de las 9, su hijo, señora. Se tiene que despertar más temprano para apreciar la bondad de un cocido con galleta cuartel, Madre señora. Por favor. Hay O sea, motivos, pero puedo seguir horas.
con los Sí. motivos a favor del servicio militar obligatorio. Sí, o sea, decir cualquier cosa es facilísimo. No, por favor. Es decir, si tus argumentos están... La galleta cuartel ya es el argumento de Mike. Está Es bien. riquísimo. Está bien. Es riquísima la dieta. Te el servicio permito militar discutir. obligatorio en un lugar como Paraguay, teniendo en cuenta las cosas que pasan cuando la gente hace el servicio militar obligatorio. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Don Jaime García Enríquez, ¿Profesión? coronel del Ejército Español. Y, Por favor, y- que escuche cómo este y él- desertor y está él- hablando en contra del servicio militar obligatorio. mi padre no hizo el servicio militar obligatorio. Mi padre fue voluntario y se formó como militar dentro de una escuela militar, pero de forma voluntaria. Y cuando llegó el momento de hacer el servicio militar en España o no hacerlo, habló conmigo y me dijo, Borja, haz lo que tú quieras. Tú eres el que decide, pero o servicio militar o servicio social. Nada eso de ser un hippie y un insumiso y decir que yo no hago nada. Así que, básicamente lo que yo estoy diciendo es que el servicio militar obligatorio, por un lado, retrasa un año toda la posibilidad de crecimiento profesional de los jóvenes. 2, enseñar valores. ¿Qué dice Mike Silvero? Enseñar Correcto. valores se enseñan en casa, maldita sea, o incluso se pueden enseñar en la escuela. Claro, pero ¿Qué en tu- valores, en tu ¿qué casa valores sí. se enseñan durante el servicio militar? Obligatorio, a fregar las letrinas, eso es un valor. Por supuesto. Eso es un vicio. No, señor. ¿Sabes lo que, no, ¿sabes lo que eres? Eres un fascista. En tu casa, Es fascismo, lo que pasa que es fascismo intentar obligar a las personas a agarrar un arma, ok, agarrar un arma y disparar, aunque sea un blanco y aunque sea disparar mal, como dispararía Mike Silvero, porque es torpe y además fascista. Bueno, hay que decir unas cosas. Primero, por supuesto que hay valores que se están desde la casa, pero la casa del señor casualmente era la casa de un militar. Por eso ya tenían los valores que necesita esta sociedad. Yo estudié 14 años en un colegio militar. No claro. necesito hacer nada más. Voy a dar dos ejemplos de naciones que han prosperado en los últimos años a base de que sus jóvenes hagan el servicio militar obligatorio. Israel. Corea del Sur e Israel. En Dos donde países que tienen una tensión militar absoluta, muy parecido al caso de Paraguay, ¿verdad? no es necesario. Uno no sabe lo que el futuro le depara al país. Claro. Hace casi 100 años nadie sabía que el Chaco iba a estar en disputa. Claro. Hace 150 años nadie sabía que el Mariscal López iba a ser un estúpido que le iba a declarar la guerra a 3 otros países más grandes que todos nosotros. Así que por si acaso, vamos a perder un año de Perdón, vida perdón. todos los jóvenes Una cosa paraguayos más. para que el señor Mike se quede tranquilo. A por si favor- dentro de 200 años alguien A decida favor hacer del cosas. servicio militar obligatorio, que sea igualitario. Las mujeres también tienen que ser parte del servicio militar Y ese es obligatorio. otro problema. Correcto. Ese es otro problema. Lo más justo sería que las mujeres también se incorporaran al servicio militar si fuera obligatorio. Pero, por ejemplo, ¿una mujer embarazada tiene que hacer el servicio militar obligatorio? Si es que sí, me parece una barbaridad. Si es que no, me parece injusto. Puede esperar, puede esperar. Puede esperar, ¿no? Sí. Puede esperar. Entonces, cuando tenga su hijo y su hijo la necesite, bien, ¿no? Entonces, que se vaya al servicio militar obligatorio cuando su hijo más la necesite. Eso Si también tuviéramos eso también es servicio militar fascismo. obligatorio, Eso no también es tendríamos fascismo. tantas jovencitas embarazadas. ¿Te imaginas en un cuartel hombres y mujeres conviviendo Por supuesto. 24 horas al día? Por supuesto que sí. ¿Cuántos embarazos habría? ¿Cuánta lujuria acumulada Muy entre poca, los señor. olores de las letrinas habría en ese cuartel? Muy poca, Mike? señor, porque precisamente hay algo el control que puede ejercer la persona que aprende a controlar en el servicio militar es necesario. Claro que es sí. necesario. Hablando de ir a darle un arma a la gente. Está Sí. bien. Muy bonito. Tengo muchos más argumentos, Borja, Sí, pero me sí, voy a sí. quedar acá. Sí, sí, me parecen hermosos tus argumentos. Todos muy estúpidos, pero también hermosos. Muchísimas gracias. Esto fue todo. Ahora toca que nuestros invitados decidan. Una vez me hicieron defender lo del Paraná y ahora el Vamos servicio primero a militar. hablar. Mike tiene que levantar uno de los dos carteles. Vencer o aburrir. A ver, adelante. 1, 2. Ah, Yo estoy en el medio, pero como me tengo que jugar. Mike, aburrir. El pastor. Belén. Siento que... Belén, eres mi amiga. Ahí estamos. Pero ¿sabes qué? Y ahora toca que me valoren a mí, porque a lo mejor dicen que aburro yo también. Que es probable, pero... Adelante. Estoy conforme con mi derrota, porque abajo el servicio militar obligatorio me obligan a defender cosas en las que no creo. ¿Qué me tocó defender a mí la semana pasada que tampoco creía? No sé, pero... ¿Qué ¿Cuál fue, chicos? Qué juego maléfico este. ¿Cuál fue que me tocó defender que era como, mierda, ¿cómo voy a defender eso? Pero lo defendí. Paréntesis, Y perdí. servicio militar opcional, servicio civil también. Ya, pero háganlo, sí. Dejen de ser hippies y usar TikTok. Muy bien, pues eso es todo. Una victoria más en mi cuenta. No, nadie dijo que ganaste. Y vamos Nadie dijo que ahora- ganaste. Que yo haya perdido no quiere decir que vos hayas ganado. Ay, sí, Belén dice que ganaste. Ah, ganaste. Este es el momento de la semana donde agarramos las notas que sobraron. Los temas que quizás no sean tan importantes, pero para un sábado a la noche están buenos. Este es el momento de los cabos sueltos.
Muy bien, todas las semanas trabajamos con muchas noticias, pero algunas quedan sueltas y ahora vamos a compartir con ustedes y también con nuestros invitados de la jornada. La BBC, noticia número 1. La BBC es considerada como una de las cadenas televisivas más prestigiosas de todo el mundo, sirviendo de modelo de televisión pública en muchísimos países. Pero esta semana ocurrió algo que alteró esa visión idílica del canal británico, cuando durante una noticia sobre un partido de Roland Garros, del torneo de tenis, apareció un zócalo que decía el Manchester United o Manchester United are rubbish, o lo que es lo mismo decir el Manchester United es una basura. La presentadora Anita McVeigh tuvo que ofrecer disculpas, añadiendo que el error se produjo cuando alguien estaba aprendiendo a operar los zócalos y escribía cosas aleatorias, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Ok, por un lado tenemos que decir que a pesar de que se disculparon por decir que el Manchester United es una basura, nunca llegaron a desmentirlo, ¿verdad? Y por otro lado, siguen los rumores en cuanto a los fichajes para el año que viene. No sabemos muy bien a quién va a fichar el United, pero la BBC ya anunció que está negociando el transfer del zocalero de Canal 13, ¿verdad? Para tratar de subsanar este asunto, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Cristiano Ronaldo, la estrella del Manchester United, si aceptaba las disculpas de la BBC, el astro portugués contestó: ¡Sí! Sí, muy bien. Belén, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales o cómo la presentarías en los 45, sobre los 45? Hoy fue mi primer y último día de trabajo. Probablemente era pobre socalero, socalera. Pastor, ¿cómo compartiría esta noticia? Cosas que pasan. Y sí, un errorcito. Se equivocó. Total, nadie ve. Claro, nadie se le pasó. La tecnología deepfake sigue avanzando de forma imparable. Si hasta ahora podíamos alterar nuestro aspecto para parecer, por ejemplo, dibujos animados o incluso asemejarnos a otras personas mejores que son claramente mejores que nosotros. Mira, Borja, maldito Borja. Ahora una nueva aplicación permitiría enviar audios por WhatsApp con las voces de personajes famosos. Entre el catálogo de personajes cuya voz podríamos usar estarían, por ejemplo, Darth Vader, Los Simpsons, cualquiera de los personajes de Los Simpsons, o incluso Bob Esponja. Mediante complejos algoritmos, esta app aprovecha las modulaciones, los acentos y toda la huella que compone la voz de una persona y crea una biblioteca de palabras con esa voz. De modo que, escribiendo un mensaje de texto, se convertiría en la voz de nuestros famosos favoritos, por ejemplo, ¿verdad? Esta tecnología podría llegar dentro de poco a Paraguay, de forma que en breve podríamos también enviar audios con frases célebres de nuestros personajes más queridos locales, como por ejemplo, Carlos Portillo, diciendo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O Marito diciendo Movio 4, ¿verdad? O Chilabert diciendo soy increíble y vos nunca ganaste nada. O tú no has ganado nada, como dice perdedor, te debería decir encima. Muy bien, ¿cómo compartirías esta noticia, Belén? ¿Cómo compartiría? Mia Khalifa te está mandando un mensaje. Mia Khalifa, sí, bueno. Se alejó del camino pecaminoso, por cierto. Sí, se alejó de los pecados. Pastor, ¿cómo compartiría esta noticia? Y con la voz de Carlos Portillo. Con la voz de Carlos Portillo. Un buen inglés, siempre importante. En un buen desarrollado inglés. En Brasil, una mujer que llevaba 10 años casada y que intentaba sin éxito tener hijos, acudió a un templo evangelista donde profesa la fe, la Alianza Restaurada, para pedir la ayuda de Dios y de su pastor. Para poder procrear. Este caso se hizo viral. ¿Por qué? Porque se compartió una fotografía en la que esta señora, en un acto de fe, parecía intimar con su pareja bajo la estrecha supervisión del pastor y de otros feligreses que la animaban a conseguir la concepción. Esta foto corrió en serio. Posteriormente, y debido a diversos ataques en redes contra la iglesia, esta lo desmintió la noticia. Y acá es donde la cosa se pone todavía más extraña. Porque según Alianza Restaurada, en la fotografía no estaba esta señora y su esposo intentando concebir, sino que eran dos mujeres. Y, ok, entonces no es tan raro. Si esta señora y su esposo estuvieran practicando sexo en la iglesia, pero bueno, no sé, me parece un poco práctico, ¿verdad? A lo mejor es por ese motivo por el que la señora no conseguía quedar embarazada, porque era otra mujer, ¿verdad? Lo estaba haciendo mal, señora, Sí. desde un principio. Desde un principio lo estaba haciendo mal. Belén, ¿cómo compartirías esta noticia? Es duro el camino a la salvación. Pastor. Y estamos todos locos, no sé qué decir, no sé qué decir, perdón, estamos todos locos.
El juicio de Johnny Depp y Amber Heard, también conocido como el juicio en el que contaron cómo Amber Heard cagaba en la cama de Johnny Depp, va llegando a su fin en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos. Qué largo fue este juicio. Este proceso, que inicialmente estaba orientado a demostrar que Amber Heard difamó a Johnny Depp al decir que este era un maltratador de mujeres, acabó convirtiéndose en un show mediático en el que, con perdón de la palabra, ambas estrellas se estuvieron lanzando mierda, acusándose mutuamente de violencia, de consumo de drogas, amenazas y faltas de respeto continuas. No sabemos muy bien todavía cuál va a ser el resultado, el veredicto, pero sí sabemos que, pase lo que pase, una de las dos partes considerará que la sentencia es una cagada, ¿verdad? Y ya que antes hablábamos de deepfake, uno de los grandes momentos falsos de este juicio es este montaje, con Jason Momoa testificando, como van a ver en pantalla. Do you know Amber Heard? I do. Hi, Amber. Don't talk to her. So how do you know Amber? We work together on Aquaman. So you work together as actors, right? No, as janitors. Mr. Momoa, you have to take this serious. He's not a janitor. He's actually Aquaman. But you say you felt safe. Sí, eso todo es deepfake, eso todo ya es bola. Belén, ¿cómo compartirías esta noticia? Yo ni di, vení te hago guiso popó. Ah, bueno. Pastor, ¿cómo compartirías esta noticia? Qué juicio largo, en serio. Y bueno, también me he descolocado un poco, ¿verdad? Pero Que salga la verdad a luz. que salga la verdad. Que salga la verdad, Luz, sería algo. Acá me ayudó. Es un caso, pero puntual, ¿verdad? Porque Sí. históricamente como que se da vuelta la tortilla. Muy bien. Exacto. Lo último, seguimos en Estados Unidos. Tras el ataque a una escuela de Estados Unidos en el que un chico mató a 19 alumnos y 2 maestros, volvió la polémica en cuanto a la facilidad con la que se adquieren armas, sin apenas esfuerzo en el país norteamericano. Porque eso pasa allá, ¿verdad? Hace 2 años, Donald Trump sugirió la posibilidad de armar a los profesores. Y bueno, esa podría ser una solución, ¿verdad? Aunque, pensándolo bien, Trump también había sugerido la posibilidad de tomar lejía contra el COVID y también sugirió la posibilidad de asaltar el Capitolio, así que quizás no sea una voz muy razonable. Ahora, es el fiscal de Texas, el señor Ken Paxton, el que pone esta propuesta sobre la mesa, en serio. O sea, tiene sentido, ¿verdad? Ya saben, en Estados Unidos quieren que mueran menos chicos en las escuelas. Los estadounidenses tienen como 2 opciones. La primera opción es dificultar la compra de armas para que un chico de 18 años no pueda ir a un supermercado y llevarse rifles de asalto. Y la segunda, llevar más armas a las escuelas y dárselas a los profesores. ¿Qué podría salir mal de todo esto? Ahora, bueno, algunas cosas podrían salir mal, como por ejemplo que los chicos ni siquiera tendrían que salir del aula para conseguir un arma, ¿verdad? Ya podrían tenerla ahí en el cajón del profesor, la tendrían a mano, ¿verdad? Retomando un poco el tema del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, nos preguntamos, ¿qué mierda está consumiendo el fiscal de Texas para proponer esto como una solución? Belén, ¿cómo compartirías esta última noticia? Ah, señora, quédate un poco más con tus hijos en tu casa. Sí, un poquito más. Pastor, ¿cómo compartirías esta noticia? Homeschool. Homeschool, una solución. Yo creo que a este ritmo ese es. Hasta que den una propuesta razonable. Qué problema, che. Qué problema grave. Vamos a hablar quizás de eso esta semana también, porque en Paraguay hay algunas situaciones parecidas que ojalá nunca lleguen a concretarse. Belén del Pino, todas las noches la encontramos en la batalla de Género, a las 23 y 45, haciendo sobre los 45 con el señor Grisetti. Así es. ¿Qué de tu vida? ¿Qué estás haciendo más? ¿Hora de teatro? ¿Qué vas a hacer más en los próximos meses? Publicidades. En pero- todos lados se te ve. En todos lados se me ve y bueno, le gusta mi cara. No me envidien, gente, por favor, ese pecado no. Ese pecado no. Gracias por venir. Pero gracias a ustedes. Muy bien. Pastor, uno ya sabe, lo escucha, lo lee en el Diario de la Nación, pero ¿qué más? ¿Dónde más podemos seguir hablando y Para conversando? la gente que quiera saber más de Dios, es los domingos a las 10 de la mañana. Estamos en la iglesia Más que Vencedores, frente al Club Olimpia, entrando una cuadra. Las 10, las 8 de la mañana, las 5 de la tarde, las 7 de la tarde. Difícil conseguir para servirle. estacionamiento. Difícil, pero hay. Ahí. Y si hay alguien que así en serio quiere acercarse a Dios, conocer o recibir una ayuda, algún tipo, adicciones, problemas, lo que sea, al 200-2714 puede llamar, va a tener una ayuda gratuita. El tema también de abuso sexual infantil, damos charlas de manera gratuita y consejería a personas que han sufrido abuso sexual o cómo prevenir el abuso sexual infantil. 200-2714 puede llamar y solicita su necesidad y gratuitamente la atendemos. Una de mis personas favoritas para charlar en este país, el pastor Agüeros Gay. Gracias, también. Mike. Muchísimas gracias por venir a ambos. Nos reencontramos la semana que viene haciendo Vencer o Aburrir. Chao.
the music when I hop in the ride.